Seguimos firmes en la construcción y fortalecimiento institucional y la capacidad del Estado, sin olvidar de dónde venimos y los grandes retos que hemos enfrentado en el camino. Hoy tenemos una ruta clara, muy clara, al fortalecimiento institucional. Y aquí reiteramos nuestro agradecimiento a OEA por el apoyo con la misión MASI, y de igual manera, como lo decía el secretario, reiteramos nuestra petición para trabajar en la consolidación del nuevo sistema carcelario del país, en cuanto a la depuración y certificación del manejo de los centros penitenciarios, así como el análisis de la penetración de maras y pandillas en el tema político, como en efecto hemos vivido, que pretenden socavar la institucionalidad y el Estado mismo. Con los avances a la fecha estamos intensificando nuestros esfuerzos para desarticular las estructuras criminales. Seguimos protegiendo al pueblo y aplicando los programas de protección social. La realidad es que estos grupos criminales violentos y desalmados nos han costado más vidas que la suma de todas las guerras y conflictos bélicos anteriores que hemos vivido como país. Aún más que los desastres naturales, como el huracán Mitch, que en el 98 nos arrebató 7,000 vidas. Para que tengan una dimensión de lo que les estoy hablando, desde el año 2006 han perdido la vida a causa de la criminalidad, siendo asesinados 67,000 hondureños. Y hago énfasis porque quiero llamar su atención para que conceptualicemos con claridad de qué fenómeno estamos hablando, porque nadie quiere que eso pase en su país. Para ponerlo en contexto, quiero hacer una comparación. Estados Unidos en la guerra de Vietnam perdió aproximadamente 58,000 de sus ciudadanos. En Honduras, hace unos años, algunos nos llegaron a considerar al borde de ser considerado Estado fallido. Y no fue solamente que la tasa de homicidio llegó a ser la más elevada del mundo, sino que igual de grave había una penetración de nuestras instituciones por parte de estructuras criminales a tal grado que el país estaba llegando a un punto de no retorno. Para salir de esta situación de terror y violencia criminal tan extrema, se pudo haber justificado medidas de excepción. Sin embargo, no lo hicimos así. Durante estos años de lucha, Honduras ha logrado recuperar su país operando dentro de la Constitución y democracia, respetando las garantías y libertades y nunca postergando un proceso electoral. Únicamente un pueblo con una gran vocación democrática puede hacer eso, y me siento orgulloso de lo que ha hecho el pueblo hondureño en esta lucha. En ese contexto, desde el año 2010, cuando asumí la presidencia del Congreso Nacional, junto a varios diputados valientes a quienes agradezco eternamente, tomamos la decisión de construir los instrumentos legales y crear las instituciones necesarias para asegurar la recuperación de la paz en el país, siempre y cuando existiera voluntad y liderazgo político y compromiso con el pueblo. Es difícil contar toda la historia de la batalla que tuvimos que realizar para lograr la aprobación de la reforma constitucional que permitiera la extradición. Fuertes fueron las amenazas, muchas acciones oscuras de actores políticos y de otros sectores en contra de esta iniciativa, así como intentos de último minuto de frustrar el compromiso absoluto que teníamos de poner a trabajar, a moverse la figura de la extradición. Tuve que convocar a una sesión cerrada, es decir, privada, a manera de protección, de reducir las presiones, las amenazas contra los diputados y así lograr
la aprobación de la extradición. Uno de los coordinadores del grupo en aquel entonces más fuerte de la oposición se declaró en contra de la extradición. Unos pocos años antes, un gobierno aliado había concluido que por la relación estrecha de este mismo líder de la oposición que tenía con el crimen organizado, no era posible compartir información sensible al respecto del mundo criminal con esta persona. La normativa para que la extradición fuera aprobada, ya la normativa secundaria que le correspondía a la Corte Suprema de Justicia, tardó casi 1 año y medio para aprobarse. Y en ese periodo se desató una serie de asesinatos. Un reportaje por analistas externos mencionaba, abro comillas, homicidios en Honduras desatan miedo por reacción violenta contra la extradición. En Honduras, 2 asesinatos de alto perfil han planteado la pregunta de si los actores criminales están librando una guerra contra el gobierno, en protesta por la extradición. Todo el mundo tiene miedo a la extradición, dijo un empleado de la Corte Suprema de Justicia que habló bajo condición de anonimato. Las estructuras criminales se han transformado para ser también factores políticos dedicados a la subversión del Estado, y la razón por la que más temen la extradición es porque significa que toda su penetración, corrupción y terrorismo nacionales de poco les servirán para enfrentar la justicia. Poco después que salió la normativa de la extradición, aprobamos en el Congreso Nacional, dentro de Fuerzas Armadas y de acuerdo a nuestra normativa constitucional, la Policía Militar de Orden Público para apoyar a los operadores de justicia. La misma oposición política que se opuso a la extradición también rechazó la participación de la Policía Militar en estas tareas. Y así quedaban marcadas dos rutas muy claras, de 2 futuros distintos para Honduras. Y así se definió la decisión histórica que el pueblo tenía que tomar en las elecciones del año 2013. La muestra más contundente de la potencia del instrumento de la extradición, siempre que se combina con la voluntad política nacional de hacer lo que se tenga que hacer dentro del marco de la ley, sucedió 10 días después de mi elección como presidente en el año 2013.